Una crisis política generada e inducida. Lo que acontece en nuestra nación, es una estrategia propia de un juego de ajedrez en este mundo multipolar. Para entender este juego es necesario deducir algo simple: existen pocos países realmente soberanos, las potencias son las que ponen la regla del juego. A lo largo de toda la historia siempre son las potencias de la época las que administraban la economía de los estados subyugados, sometían a las naciones, imponían su religión, sociedad, arquitectura e idioma, además de apropiarse de sus recursos e imponer un modelo económico, al igual que la potencia imperial española del siglo XV sobre las colonias americanas. De la misma forma, el detrimento del imperio español trajo consigo la financiación de los libertadores por parte de la nueva superpotencia británica recurriendo a operaciones de encubierta, la misma que financió diversos conflictos bélicos en tiempos de la Segunda Revolución Industrial. En el siglo XX, la superpotencia norteamericana de postguerra, de igual forma, realizó operaciones de inteligencia, asesinatos, represiones políticas como las ocurridas con el Plan Cóndor en Sudamérica, en el que los sicarios económicos cumplían un papel preponderante en operaciones de espionaje, promoviendo dictaduras, y colocando presidentes con el fin de suprimir sectores radicales de izquierda que eran financiados por una decadente Unión Soviética. Ahora que vas entendiendo este juego de ajedrez, donde la manipulación de la sociedad, la propaganda de las potencias y la influencia de estas, en naciones subdesarrolladas siempre tienen consecuencias esperadas por estas, las guerras internas o externas tuvieron como fin impulsar modelos económicos, políticos y cambios sociales en países del tercer mundo. Actualmente, en pleno siglo XXI, donde reina la guerra cibernética, las criptodivisas, las megacompañías, la manipulación mediante algoritmos en redes sociales, y el impulso de ideologías progresistas por capitales extranjeros, las estrategias de cambios de gobierno han evolucionado. Ahora es fácil entender cuál es la potencia en decadencia y la nueva potencia oriental en auge. En principio, siempre cuando una potencia cae, los países afines a la potencia en decadencia son los que primero se doblegan a la nueva potencia en auge. El shock del virus. La historia nos ha enseñado que, para implantar un nuevo sistema o modelo económico, se utilizaban conflictos bélicos, crisis sociales, epidemias o pandemias. Además, la historia del perdedor era borrada, así como sus bibliotecas, arquitectura, su organización social, etc. Los niños que sobrevivían a la barbarie eran adoctrinados con el pensamiento y la ideología del ganador. Esto siempre se replicó. La psicología social de shock se utilizó en países de América del Sur, como lo acontecido en el golpe de Estado en el Chile de Allende en 1973, en donde la Escuela Económica de Chicago implementó un nuevo sistema económico. Hoy en día los medios de comunicación son los encargados de generar miedo, cumplen un papel preponderante para aplicar un shock sin un conflicto bélico. Además, el shock económico de una pandemia fruto de las imposiciones y cuarentenas periódicas genera pobreza, decadencia, inflación o deflación, en donde los ingresos de las clases sociales medias y bajas son afectadas. Luego, la crisis económica provoca que el Banco Central de un país del tercer mundo recurra a bonos soberanos o grandes préstamos a largo plazo para financiar las políticas sanitarias y subsidios. Luego se seguirán aplicando cada vez medidas más estrictas, poco racionales como la doble mascarilla, caretas faciales, o medidas arcaicas sin rigor científico como las impuestas en Perú. Ya conocemos que nuestro país es un campo de experimentación, como lo fue Chile en los 70s. Este virus como shock sirvió para aumentar la disconformidad del modelo impuesto en el siglo XX. Resultado de ello, las clases sociales medias han visto disminuir abruptamente sus ingresos y las clases sociales bajas, olvidadas por décadas por el poder económico, optan por aceptar un modelo donde el Estado tenga mayor protagonismo, totalitario, subsidiario y totalitario, el cual es antagónico a los principios que rigen un mercado libre. Ya aplicado el shock, la élite económica en el Perú optó por aumentar aún más sus ganancias, destruir a las micro y medianas empresas con sus intereses bancarios estratosféricos. Cuarentenas e imposiciones estatales dieron el golpe de muerte a las MIPES. La élite optó por exprimir aún más al país, en vez de ir de la mano con el Estado por el bien común. No es casual las reuniones constantes de ideólogos cubanos y venezolanos en la SUTP. Este arraigo a un modelo arcaico que no ha funcionado en ningún país, viene gestándose desde ya hace años. Sectores de izquierda radical están dentro de esta unidad sindical, ideología que se ha visto multiplicarse con la explosión de la educación virtual y de las reuniones sindicales por aplicativos de videoconferencias como Google Meet o Zoom. Según el INEI, en el año 2017,
hace 4 años existían más de 548.000 docentes en el sistema educativo a nivel nacional, hoy son más de 600.000, de las cuales un 70% se desempeñan en el sector público, es decir, casi medio millón de docentes, un 90% de estos están ligados al SUTP. De igual forma, el Perú cuenta con alrededor de 95.000 centros poblados, de las cuales el 80% de estos tienen menos de 150 habitantes, considerándose como pobre extremo, algunos de ellos ubicados entre 3.000 a 4.000 metros de altura. Colocar servicios básicos a estos centros poblados cuesta 10 veces más que a un centro poblado de 2.000 a 5.000 habitantes. Esto lo tiene claro el Banco Mundial. Por ello, China utiliza planes de reubicación del campo a la ciudad, porque es más rentable construir y reubicar en ciudades planificadas, cosa que no se aplica en Perú desde la década de los 40, e incipientemente en los 60 y 70. Conociendo estas estadísticas, nos damos cuenta que este medio millón de docentes probablemente influyeron en las familias de estos poblados olvidados por décadas por un Estado que solo se preocupó por garantizar el funcionamiento del mercado, sin tocar a los oligopolios, y beneficiar a una clase apátrida. Estos sectores sindicales optaron por la radicalización y su propaganda por los medios virtuales, o llevadas a cabo mediante reuniones sindicales a las familias de las clases sociales más bajas en estas últimas elecciones. Resulta muy raro que el organismo encargado del proceso electoral opte por citar a los adultos mayores a tempranas horas de la mañana, teniendo en cuenta que, en tiempos de pandemia, gran parte de las clases altas ahí no acudirían a sufragar por el temor a un contagio, además conociendo que siempre existen retrasos en la constitución de las mesas electorales, y que la clase social alta en naturaleza son de edades más avanzadas. Los que han manejado el Perú, muy confiados, aplicaron el modelo de fraccionamiento, la mismas de siempre, sin temor a una izquierda, que ya estaba fraccionada como en las elecciones pasadas, sin pensar lo que se estaba gestando, y sin tener en cuenta el shock del virus en el sistema, el mismo que otorgará el control de los sectores olvidados, una revolución blanda. Estos sectores no tenían nada que perder, no llegaron a conocer los beneficios del modelo, puesto que ya lo habían perdido todo. Total, ¿qué más se puede perder en medio de una pandemia y un Estado ineficiente? El futuro no es muy prometedor. Estos últimos años parecen propios de una realidad distópica, cierto. Al menos que sea totalmente planificado a detalle, inducido, con el fin de implementar un shock. Cada país de esta parte del mundo tendrá su propia revolución blanda. En principio lo que se busca es un Estado totalitario, menor libertad individual, transhumanismo y un reseteo económico global.